Estamos viendo Mateo, estamos comenzando con el libro de Mateo, o sea que espero que lo disfruten. La semana pasada fue introductorio, pero esta vez quiero que por favor me acompañen con sus Biblias en Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. Yo oro en el Señor que sea de mucho ánimo para ustedes. Siento que lo que van a escuchar hoy va a ser de mucha bendición para todos ustedes, para todos nosotros. Va a ser sencillo realmente y va a ser algo que te aseguro que ya sabes, pero que espero de que llegue de una manera más profunda a tu corazón. Así que leamos Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta, diciendo: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a María como su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Amén. Ok, veamos. Yo sé el título de toda esta serie es La Simiente Esperada, pero hoy, como ustedes estuvieron cantando, un nombre sobre todo nombre. Ustedes conocen el nombre de Jesús, ¿no? Y todos conocen en estas fechas que se predica mucho sobre Emmanuel, o se predica mucho sobre Isaías 9 también. Normalmente los versículos de navideño andan en Isaías 9, que se nos ha dado un hijo y su nombre será Príncipe de Paz, No. Y hoy vamos a ver dos nombres muy importantes, Emmanuel y Jesús. Ustedes los conocen, más el nombre de Jesús. Los versículos anteriores, la semana pasada, del 1 al 17, presentaron el libro de la genealogía, ¿no? Estábamos hablando desde Jesús, desde Abraham, David, hasta adelante, 14 generaciones. Y los versículos de hoy, del 18 al 25, se narra el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús. Pero en este caso, debemos de recordar una palabra muy importante, el nacimiento de Jesús, pero su origen divino. Esa es la palabra, no solo el nacimiento, sino que Jesús tuvo un origen divino. Nacido de María, siendo virgen y engendrado por el Espíritu Santo. Esas son dos cosas muy importantes que debes de recordar. Nacido de María, siendo virgen y engendrado por el Espíritu Santo. Y este énfasis del origen divino de Jesús, o sea, Él siendo divinamente engendrado, constituye un tema o una preocupación muy importante en Mateo para sus lectores. Él quiere que sus lectores lo entiendan, ya que Mateo se preocupa en explicar en estos momentos tres cosas. Todo lo que sucedió en Jesucristo se cumplió por la profecía que había dado nuestro Señor. Eso es el versículo 22. Eso es algo que Mateo quiere que entendamos. Esto es el cumplimiento de la profecía, versículo 22. Luego el versículo 23, Mateo quiere que entiendas que Jesús o Jesucristo es Emmanuel y Emmanuel, Dios con nosotros. Y número 3, el nombre Jesús indica el propósito de Él, su propósito al venir a la tierra. Versículo 21, salvarnos de nuestros pecados. Entonces, en estos cuantos versículos que nos proporciona Mateo, sin duda alguna, estamos viendo el Evangelio. Desde los versículos anteriores del 1 al 17 nos está preparando y está haciéndonos recordar la promesa del Señor, y ahorita nos está haciendo ver sin duda alguna el Evangelio. Mateo nos quiere hacer entender que el hombre no puede producir su salvación, pero Dios sí puede lograrla. ¿Sí? Eso quiere que entiendas Mateo hoy. Tú no puedes producir salvación. No puedes, bajo ninguna circunstancia, pero Dios sí puede lograrla. Así como la genealogía
traza el origen humano de Jesús desde Abraham, David y toda su descendencia, en este momento Mateo está trazando su genealogía divina a través de María y el Espíritu Santo, siendo engendrado por el Espíritu Santo. El relato del nacimiento traza entonces su origen divino. Eso es de recordar. ¿Por qué es importante esto? Porque el relato del nacimiento explica su origen divino a través de María por medio del Espíritu Santo. Y eso es interesante porque Mateo no se toma la preocupación de explicarte por qué Jesucristo tiene dos naturalezas, hombre y Dios. O sea, no te dice, viene de aquí y es por esto y comienza un estudio teológico. Mateo simplemente lo afirma. Es así, dice Mateo. Mateo simplemente lo reconoce como nacido de María, versículo 16, y concebido por el Espíritu Santo, versículo 20. Ahí están las dos naturalezas. No, hombre y divino. Así que Mateo conoce a Jesús como un hombre real, no como un Dios que aparenta ser hombre. Eso, ahí está esa frase para ustedes, si algún momento se la encuentran otra vez. Eso es algo que la iglesia primitiva, incluso de los tiempos de Mateo, estaba luchando con algo que se llama docetismo. Y es la idea de pensar de que Dios simplemente tomó la apariencia o se puso como una máscara o un disfraz de ser humano, pero era Dios. O sea, era como que tomó la apariencia de un hombre, pero era Dios. Y Mateo está hablando de eso, no tomó la apariencia de un hombre, era hombre y era Dios al mismo tiempo. Y hacer eso, entender eso, hermanos, créame que es muy importante. Y también Mateo reconoce a Jesús como Emmanuel, Dios con nosotros. Por tanto, podemos ver que Mateo está afirmando desde el mero inicio del Evangelio. Mateo está diciendo, Dios mismo está singularmente presente en Jesucristo. Dios. Y dejen que esa frase que está ahí, medítenla. ¿Qué implica que Dios mismo esté ahí singularmente presente en Jesucristo con nosotros? Es como la persona que tienes al lado, que está sentado contigo. Dios con nosotros, nada más que el que tienes al lado no es Dios, ¿verdad? Obviamente. Pero el hecho de tenerlo ahí y saber que es Dios. Mateo presenta a Jesús como nacido de una virgen y quiero que entiendan que lo maravilloso de eso, el énfasis de eso se centra en el hecho de que fue concebido por el Espíritu Santo. No tanto no tanto el hecho de que viene de María o el nacimiento virginal. Lo sorprendente es el Espíritu Santo hizo todo eso. Lo que hace que esto sea maravilloso es el hecho que el Espíritu Santo efectuó esto, no el nacimiento en sí. Claro que en nuestra mente tal vez es algo que no entendemos o que no sabíamos cómo, pero lo que lo hace grande es que fue obra o efectuado por el Espíritu Santo. Versículo 18, lo que estaba ya explicado por Mateo en los primeros 17 versículos se enseña ahorita en el versículo 18. Dice, ahora bien, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Y miren cómo las palabras que ocupa Mateo, fue como sigue. Él no está diciendo, escuché que fue de esta manera, me pareció, escuché un rumor. Él está diciendo, es así. Cuando su madre María había desposado con José, antes que comenzaran a vivir juntos, y eso es interesante, ¿no? Se casaron o estaban prometidos de matrimonio, todavía no vivían juntos. Antes que comenzaran a vivir juntos, ella se encontró que estaba encinta por el Espíritu Santo. Dice el versículo 18 que María se había desposado. Y no es como nosotros lo pensamos, la cultura judía era diferente. Era como haber sido prometida en matrimonio, pero en la cultura judía ser prometido en matrimonio era como que ya estabas casado, ¿no? Era matrimonio con José. Lo que hacía falta nada más era la fiesta de bodas y luego mudarse a la casa a vivir juntos. Pero esta ceremonia entre los judíos no se debe confundir con lo que nosotros hacemos, porque nuestra cultura es, no, hasta que nos casamos, hasta que digo acepto, y tristemente, en ese momento estoy casado, pero los judíos era, el novio y la novia se juraban fidelidad mutua juntos en una ceremonia especial, en presencia de varios testigos, y en ese mismo momento ellos de cierta manera estaban casados o estaban prometidos en matrimonio y era como que ya eran marido y mujer. ¿Por qué decimos eso? Mira el versículo 19 al versículo 20,
queda claro por la manera en que el versículo 19 dice que José era llamado esposo o marido. Todavía no se habían casado, todavía no estaba en la ceremonia, pero el versículo 19 dice que ya era su marido. Y mucho más, el ángel habla de esta manera en el versículo 20, diciendo que María es llamado esposa de José por el mismo ángel. No, el ángel no puede mentir. Incluso los ángeles, cuando ya estaban prometidos en matrimonio, miraban como marido y mujer. Ya había sucedido entonces tal ceremonia, aunque todavía no se había consumado el matrimonio. La circunstancia de embarazo de María y su matrimonio, obviamente, humanamente hablando, fue complicado, ¿no? O sea, era como estaba encinta, ya tenía un bebé dentro de su vientre y no había consumado el matrimonio. Eso, humanamente hablando, incluso hoy es complicado, ¿no? O sea, es como, de nuevo, tristemente la cultura hoy, cuando la gente se casa, algunas veces la gente piensa, ya vendrá embarazada o algo por el estilo, todas esas cosas, ¿no? Entonces, si eso hoy todavía genera ruido, ahora imagínate cómo sería en la cultura judía, ¿no? O sea, eso sería terrible. Y quiero recordarle esto. Si pueden ir conmigo a Deuteronomio 22, por favor. Deuteronomio 22. Según la ley del Antiguo Testamento, la infidelidad de una mujer desposada se castigaba con la muerte. Deuteronomio 22, 23 al 24. Esto es lo que debía de pasar. Y mira, y esto es lo que sucede en la historia. Si hay una joven virgen que está comprometida a un hombre, pongamos nombre a eso, María y José. María es una joven virgen que está comprometida a casarse con un hombre, ese es José. Si hay una joven virgen que está comprometida a un hombre y otro hombre le encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, entonces ustedes llevarán a los dos a la puerta de esa ciudad y los apedrearán hasta que mueran. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque ha violado a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Y lo que está pasando ahorita con María es peor, porque está embarazada. Aquí la orden es si se acuestan, pero aquí la evidencia es clara, está embarazada. Entonces, por la ley, podían matarla. José se dio cuenta de la condición de María. Hombres, ¿cómo te sentirías? Tu futura, la mujer que ya es tu esposa en tu mente y en tu corazón, tiene un hijo y sabes que no es tuyo porque no has tenido relaciones con ella. ¿Cómo te sentirías? ¿No? ¿Qué harías en ese momento? No hay más boda, no sé. Y después de ahí para arriba, me imagino, el escándalo y toda la cosa que podría suceder. Y mira lo que hace José, versículo 19, mira su reacción. Entonces José, su marido, lo reafirma, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. José sacó la conclusión natural, ¿no? Se dio cuenta que María estaba embarazada. José dijo, esta mujer me fue infiel. María le había sido infiel y siendo ignorante en ese momento de que era Dios el que estaba detrás de todo esto, no podía él reconciliar la idea de casarse con María y ir a la casa y tener un hijo bastardo. No es mío. José debe haberse sentido cargado seguramente cuando se dio cuenta de esto, como luchando en él qué debía hacer. No, era como, yo creo que él amaba a María sinceramente, quería tenerla como su esposa porque la manera que él actúa me lo hace ver, porque un judío era como que me fue infiel, muerto, ya, vayan a matarla, me fue infiel, pero él esperó. Era un hombre justo, un hombre de principios, que de todo corazón quería vivir conforme a la voluntad de Dios, pero él también tomaba muy seriamente el matrimonio. O sea, el hecho que él amaba a María y que, o sea, todo lo que estaba pasando igual, si Dios valoraba el matrimonio de la manera que Dios lo hacía, él lo iba a hacer también. Así que José tenía dos opciones y él era muy bondadoso, pero tenía, según la costumbre, dos opciones. Uno, demandar a María, entablar una demanda en contra de ella y el resultado de esa demanda era que la mataran. No había otra cosa más. Número 2, si estás en Deuteronomio, vete a Deuteronomio 24 del 1 al 3. Versículo 1 así del 1 al 3.
Dice, cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe el certificado de divorcio y lo pone en su mano y la despide de su casa, ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre, y si el segundo marido la aborrece y le escribe el certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que lo tomó, puede ser su mujer. La ley también te daba la oportunidad de dar una carta de divorcio. Nada más que aquí José estaría como doblando un poco la ley para no matar a María. Porque aquí, el capítulo 22 era si es infiel, muerte. Y aquí es si hay algo que esto no es correcto, ¿vieron? No es de Dios. Nos vamos a Génesis y esta parte, más adelante también Jesús explica que es por sus tercos corazones que aparece esta carta de divorcio. Por favor, no salgan de aquí hoy diciendo que Dios aprobó el divorcio porque nada que ver. Pero esto que está pasando aquí es simplemente los tercos corazones de ellos, ¿no? Y lo que está pasando aquí no aplica tanto a María, pero José está viendo como una solución para no matarla. Y él está tratando de tomar esta opción. Decidió optar por esto, ¿no? Dar una carta de divorcio, despedirla en silencio. Versículo 20 dice, pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueño un ángel del Señor diciéndole, y pongan atención a esto, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. José, hijo de David. ¿Cómo comenzó el capítulo 1 de Mateo? Diciendo lo mismo de Jesús. Jesús, hijo de Abraham, hijo de David. Y ahorita José, hijo de David, se le aparece el ángel a José. Y durante este sueño el ángel le dice a José lo que está pasando realmente, lo informa, lo que ya María sabía. Y el ángel está diciendo, esto es obra del Espíritu Santo, José. No es algo natural, no es algo de otro hombre viniendo a María, es el Espíritu Santo. María ha concebido por medio del Espíritu Santo. Y quiero que noten algo. De una manera muy particular, el ángel, para fortalecer el corazón de José, comienza hablando así, José, hijo de David. Y siendo un buen judío, cuando escucha eso, al oír José y el nombre David, su antepasado, José debió recordar en ese momento la promesa, ¿no? La promesa que estábamos viendo el domingo pasado. José, cuando se le dijo, hijo de David, José inmediatamente debió haber recordado el establecimiento del reino de Dios. Debió haberlo pensado, un ángel. O sea, ellos están esperando al Mesías, están esperando el hijo de David, al profeta están esperando. Y cuando el ángel se le aparece, seguramente José pensó, unió los puntos. Un ángel se me apareció, está hablando conmigo, hijo de David. Y mira, y quiero que pienses en algo. Regresa a ponerte en los zapatos de David. Tienes una mujer que sabes claramente que el hijo no es tuyo. Y está este pensamiento de que ella probablemente te fue infiel. Se te aparece el ángel y te dice, José, hijo de David. Y en ese momento el ángel te dice lo que está sucediendo. Y sean honestos, hombres. ¿Te sentirías tranquilo? ¿Te sentirías tranquilo? Dios te está hablando por medio del ángel, te dice, tranquilo, José, fue el Espíritu Santo. ¿Le creerías? Y mira lo que está pasando con José. ¿Cómo te sentirías, hombre? Tu esposa o futura esposa tiene un hijo que no es tuyo. Y viene el Espíritu Santo y te dice, es de Dios. Fue el Espíritu Santo que hizo engendrar. Tu enojo sería tan grande como para decirle al ángel, estás loco, eso no es posible. O tu corazón estaría tan tranquilo para decir, Señor, si usted lo dice, que así sea. Tu orgullo como hombre sería tan grande que tú en ese momento, en lugar de entender lo que está pasando, estarías diciendo, esto fue un sueño, fue una pesadilla, no puede ser posible, no fue Dios. En ese momento, mira lo que sucedió para José. La promesa de Dios, la obra de Dios, la voluntad de Dios, los designios de Dios, mayores que mis pensamientos, fue mucho más importante que lo que la gente pudiera decir a José o lo que él pudiera sentir. No miramos una lucha en José de creer en esto, no leemos en ningún lado. Y José pasó la siguiente semana luchando en su corazón para saber si creer que María le había sido infiel o no, o si el ángel se le había aparecido.
nada. La mañana siguiente se despertó, amaneció y hizo lo que tenía que hacer con María. No dudó en ningún momento. En ese momento, la palabra de Dios, la promesa de Dios fue mucho más importante y trajo más tranquilidad a su corazón que cualquier duda que él mismo pudiera tener. La salvación, Jesús, Dios con nosotros. Y ponga atención a eso, la salvación, Emmanuel, Dios con nosotros, era mucho más importante que cualquier cosa que él pudiera decir o hacer. José, hijo de David, el reino prometido, eso es mucho más importante que cualquier duda, miedo, inseguridad que yo pueda tener como hombre. Es mucho más importante la promesa de Dios, el ángel hablando conmigo, que cualquier cosa que pueda estar en mi mente. El Salvador es mucho más importante que mis dudas como hombría, ¿no? Porque esta mujer tal vez me fue infiel. Esa realidad del nacimiento virginal, hermanos, y entiende, el hecho de que Jesús nació de una mujer virgen, de María siendo virgen, es la garantía de nuestra salvación. Sirve como garantía para el pueblo de Dios. Sin ese tipo de nacimiento, es difícil de entender cómo Cristo puede ser salvo. Sin el nacimiento virginal, es difícil entender cómo Cristo podía salvarme. Déjeme ponerlo de esta manera. Lo increíble de su nacimiento nos ayuda a entender la magnitud de su poder. Si hubiera sido normal, dudaríamos. Pero fue algo tan fuera de lo común, algo que el día de hoy no entendemos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo hizo eso? Es tanto que hace explotar nuestra cabeza que lo increíble, lo maravilloso, lo difícil de explicar, de poner en palabra, el hombre y Dios en una misma persona, lo increíble y maravilloso de eso es lo que lo hace ver la magnitud de su poder, es lo que hace entender. Necesitaba ser así. Dice el versículo 21, Él salvará. Déjenme preguntarle, ¿a quién iba a salvar? No a todos, sino a su pueblo. Juan 3:16, ¿lo recuerda? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, para que cuando tú creas no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Él vino a salvar a su oveja, Juan 10:11. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas, amén. Hermanos, algunos confían en sus carros, algunos confían en dinero, algunos confían en sus alianzas con otras amistades, conexiones. Algunos confían en su propia inteligencia, su propia fuerza. Algunos confían en su propia labia que ellos pueden hacer. Algunos confían en su reputación, prestigio, tu nombre, tu apellido. Confían mucho en esas cosas. Pero aunque juntes todo eso, ninguna de ellas va a poder salvarte. Nada. Aunque juntes todas las cosas buenas que tú crees tener, o los contactos buenos, o las cosas buenas que puedas tener, ninguna de esas cosas puede crear o hacer salvación. Ninguna de ellas puede librar al hombre de su peor enemigo. ¿Cuál es tu peor enemigo? Bueno, tú mismo, tu propio corazón, tu propio pecado. ¿Qué está destruyendo tu corazón poco a poco? Tu propio pecado. No es el mundo. No es el mundo. Dios ya conquistó el mundo. Tu propio pecado. Pecados de pensamiento, hechos, palabras, omisión, comisión. Dios vino a salvarte de eso. Jesús. Todas aquellas diversas maneras que el hombre peca en contra de Dios. Te pregunto, ¿un buen apellido te salva de pecado? ¿Dinero te salva de la condenación eterna? ¿Otra persona, un hombre, es capaz de salvarte, librarte de pecado, darte un nuevo corazón? Nunca. Limpiar corazones y salvar vidas requiere nada menos que la muerte redentora de Jesús y el poder santificador de su Espíritu. No hay nada más.
¿Qué en esta tierra es capaz de hacer eso? ¿Te das cuenta por qué era necesario que viniera Dios? Acompáñame, Salmo 27. Algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Hermanos, si no hay nada en esta tierra que es capaz de salvarnos, si no hay nada que yo pueda hacer, nada dentro de mí, mis emociones, sentimientos, planes, pueden salvarme, quitar este corazón tan orgulloso y negro y ponerlo por el Señor, era necesario que Dios viniera. Era necesario. Ahora, Dios nos salva y la pregunta es, ¿somos salvos solo para ser salvos? O sea, estaba muerto y ahora me dieron vida solo para tener vida. Uno no puede ser salvo de algo sin ser salvo para algo. Eres salvo para algo. No solamente para tener los ojos abiertos, ¿no? Somos salvos para tener la verdadera felicidad, para tener paz con Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Somos salvos para tener libertad, para tener gozo. Hermano, eres salvo para deleitarte en el Señor, para gozarte en Él. Eres salvo para que tu corazón brinque de alegría, de gozo, por obedecerlo y servirle a Él. Eres salvo para tener seguridad de salvación. Y José le dice eso, el ángel le dice esto a José. Este niño debe ser llamado Jesús, que significa Salvador. Hasta el ángel le dice, llámalo de esta manera, Jesús, que significa Salvador. Porque en el sentido más pleno, Él va a salvar al mundo de sus pecados. De nadie más se dice eso. De nadie más. Él va a salvar al mundo de los pecados. Es una salvación como nunca antes vista y es una salvación como nunca antes experimentada. Amén. Versículos 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor, por medio del profeta. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Estamos solo en el versículo 1 y esta es la primera vez que Mateo hace referencia a una promesa, a una profecía en el Antiguo Testamento. Aunque comenzó desde el versículo 1 diciendo Jesús, hijo de Abraham, hijo de David, pero ahorita él está siendo muy claro, lo dicho por el Señor por medio del profeta. Entonces esta es la primera de muchas veces que miras en el libro de Mateo que él dice, y Jesús dijo eso, aquel profeta, aquella cosa. Y el propósito de Mateo de hacer eso es que traer a nuestra mente y a la mente del lector judío en ese momento que es Jesús el Salvador prometido, el Mesías. Él muchas veces comienza de esa manera, lo dicho por el Señor, la profecía tal, cumpliendo tal cosa, lo que dijo en aquel momento. Y lo hace para que ustedes y yo y cualquier persona leyendo el libro de Mateo no tenga duda de proclamar a Jesús como Salvador. Que Él es el Salvador prometido, el mediador. La fórmula que Él ocupa es que se cumpliese lo dicho por el Señor. Entonces cada vez que leas eso en Mateo tienes que preguntarte ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo Dios prometió esto? ¿En qué momento lo hizo? Y esta particular, el versículo 23, para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta, eso es Isaías 7:14. ¿Sabes cuánta distancia hay entre Mateo 1:23 e Isaías 7:14? 7 siglos. 700 años. Poco más de 700 años. Pero 700 años, más de 700 años, entre lo que prometió Jesús Dios y el cumplimiento Jesús. Dios es fiel. ¿Cuántas cosas pasaron en esos 700 años? ¿Cuántas atrocidades hizo la iglesia? ¿Cuánto descontento? ¿Cuánto desánimo? ¿Cuánta mentira? Y el ángel diciendo, esto sucede para que se cumpla lo dicho por el Señor. A veces sucede también, y no sé si les ha pasado,
que se dice que la doctrina del nacimiento virginal no es tan importante. Yo he escuchado y he pensado incluso mucho tiempo atrás, si Dios hubiera querido, Dios es Dios y Dios hubiera salvado el mundo de cualquier manera como Él quisiera porque Él es Dios. Pero hermanos, Dios lo dijo y es importante entender que la doctrina del nacimiento virginal de Jesús es importante. Si Dios hubiera nacido o hubiera sido concebido de cualquier otra forma, hubiera hecho a Dios mentiroso. Dios ya había prometido. Dios ya había dicho cómo iba a ser. Dios ya había hecho una promesa de su Hijo. El hecho de que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de María, siendo virgen, cumple así lo dicho por el Señor. Y muestra que aunque 700 años pasen, Dios no cambia. Dios sigue siendo fiel. Dios cumple sus promesas. Dios no cambia de parecer. Ya estaba predeterminado que tenía que ser así. Por tanto, si eso ya estaba predeterminado, Dios ya lo había pensado desde antes de la fundación del mundo y se lo había pensado de esa manera, no iba a cambiar nunca. Iba a ser así. Así que quiero que entendamos esto del nacimiento virginal. El Cristo sobrenatural y la salvación sobrenatural llevan consigo, por consecuencia inevitable, un nacimiento sobrenatural. Eso es lo que quiero que vea. Dios, Jesús, nadie iba a tener duda. Si este hombre que es capaz de expulsar demonios, conocer el corazón, tuvo un nacimiento sobrenatural también, difícil de explicar, algo que nunca se había escuchado, con razón este es el Salvador. Y quiero que lo vea desde su nacimiento. Todo lo que sucedió es para exaltarlo a Él, para decir, este sí es. Se puede decir eso de David. Con todas las victorias que él tuvo, vencer a Goliat y todas las cosas, jamás puedes decir David el sobrenatural, la salvación sobrenatural que él trajo. Por más que su reino, puedes decirlo de Salomón. Por más que haya tenido todo ese dinero y todas las cosas, toda la sabiduría, jamás podrías decir nacimiento sobrenatural, salvación sobrenatural, reino sobrenatural, nunca. Si Cristo hubiese sido hijo de José, si Cristo hubiera nacido naturalmente por medio de José, hermanos, ¿de qué hubiera servido eso? Si hubiera sucedido de que María y José se casan, tienen un hijo y luego Dios dice, vamos a poner mi espíritu en este niño, ¿qué de bueno tienes? ¿Hubiera sido capaz? Si María y José hubieran tenido un hijo, ¿acaso ese hijo no sería igual de pecadores que nosotros? Y si ese niño hubiera muerto en la cruz, ¿qué de bueno hubiera cumplido por nosotros? Nada. Así que a fin de salvarnos a nosotros, debemos de entender, el Redentor debe ser Dios y hombre. Debe ser ambas cosas. Hombre sin pecado y Dios perfecto en una sola persona. Era necesario. Era necesario. Y esto debe hacerte quitar la mirada de ti. Si estás entendiendo que era necesario de que fuera Dios y hombre al mismo tiempo, pregunta para ti, ¿puedes hacer algo? ¿Puedes contribuir algo en eso? ¿Puedes tú hacer que este niño sea Dios y puedes tú llevar la carga que este hombre llevó? Era necesario que nuestro Redentor fuera Dios y hombre. Eso te debe hacer quitar la mirada de ti, por completo. Te debe hacer recordar y reflexionar que no hay nada que tú puedas hacer o agregar, sino simplemente creer. Dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo los cielos en quien podamos ser salvos. ¿Puedo poner mi nombre ahí? En ningún otro hay salvación, solo en Edgar y en las cosas que él puede hacer y sus buenos sentimientos y sus buenos planes. Nunca. ¿Me atrevería a poner mi nombre en medio de la palabra de Dios?
En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Qué hemos estudiado hasta el momento? Los versículos que hemos estudiado nos muestran dos cosas. Uno, nos cuentan cómo el Señor Jesucristo asumió nuestra naturaleza y se hizo hombre. Y número dos, nos dicen que su nacimiento fue milagroso. Fue milagroso. Y de nuevo, miremos la conducta de José en estos versículos. Él vio inicialmente la maldad en su esposa, ¿no? O por lo menos pensó que su esposa había sido infiel, pero mira a José, no actuó inmediatamente. O sea, ¿cómo nos sentiríamos indignos nosotros si nos pasara? ¿Y qué harías tú en ese momento? ¿Peleas? No sé, vas y reclamas algo, cualquier cosa, o la mandas a matar si estuviéramos en ese momento, pero él esperó pacientemente a que se aclarara lo que debía de hacer. No sucumbió ante su justicia, no la necesidad de justicia personal, sino que esperó y oró para actuar adecuadamente y no por impulsos. Esperó y oró para actuar como honre a Dios y no por impulsos. Y ahí nos está enseñando a nosotros, porque él prefirió actuar para honrar a Dios antes de que actuar solo para saciar su propia justicia, para lo cual nosotros somos muy rápidos para hacer pagar a alguien que me ha tratado mal, pero muy lentos para actuar para honrar a Dios. Y en esta circunstancia él nos está enseñando. En medio de esto, recibió un mensaje directo de Dios por medio de un ángel, y ese mensaje calmó su ansiedad, calmó sus miedos, sus preocupaciones, y al instante alivió sus temores, porque solo se despertó y fue a buscar a su esposa. Hermanos, él no solo entendió el mensaje. Una cosa es entender, viene el Espíritu de Dios, se me acercó, mira, este hijo fue engendrado por el Espíritu Santo, y digo, ok, sí, tiene sentido, él es el Espíritu de Dios. Pero él no solo entendió con la cabeza, él creyó con el corazón. Tanto así que creyó y regresó a su esposa para amarla. No simplemente fue obedecer a ciegas o recibir algo porque en fin así tenía que ser. Lo recibió en el corazón con gozo y amó a su esposa con gozo. Creyó en el mensaje. Y con eso quiero que entiendas. Es bueno esperar en Dios y creer en el Señor. Hermano, sinceramente, ¿quién de nosotros que ha derramado su corazón al Señor con lágrimas, oración, tus rodillas? Sinceramente, que has desparramado todo tu ser, todas tus angustias al Señor. ¿Quién se levanta con más carga después de ese? ¿Quién se levanta condenado? ¿Quién se levanta peor? Así que este es mi ánimo para ti. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Proverbios 3. Reconócelo. Creer en el mensaje de Dios, creer en el Evangelio, eso es lo que está pasando con José ahorita. Creer en el Evangelio trajo paz a su corazón en medio de una circunstancia humanamente complicada. Pero quiero que vean, creer en el Evangelio enderezará tus sendas, enderezará tu corazón. Ahora quiero que estudiemos los dos nombres que se le dan a Jesús. Uno es Jesús y el otro es Emmanuel. Y esta es la parte que yo sé que todos ustedes saben, pero espero y oro que sea de bendición para todos. Uno describe su oficio y el otro describe su naturaleza. Jesús describe su oficio, Emmanuel describe su naturaleza. Ambos muy buenos e interesantes. El nombre de Jesús, como el mismo libro de Mateo nos dice, significa Salvador. Y ese es su oficio, Salvador. Jesús, Salvador. Y se dice que se le da el nombre de Jesús porque Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Ese es su oficio, su trabajo. Cada vez que tú dices Jesús, recuerda, estás diciendo Salvador, el Salvador. Jesús es Salvador, Jesús es Salvador. ¿Por qué se le llama así? Lo salva de la culpa del pecado. Al llevar Él mismo tu pecado y lavarlos con su propia sangre.
Los salva del dominio del pecado al poner en sus corazones, en tu corazón, el Espíritu Santo que te santifica. Te salva del dominio del pecado, pone su Espíritu en ti para que ya no seas dominado por el pecado, sino que seas dominado por el Espíritu Santo. Los salva de la presencia del pecado, cuando los saca o te saca de este mundo para descansar con Él para siempre. Te salva de todas las consecuencias del pecado, cuando te da un cuerpo glorioso en el último día. Así que te salva de la culpa del pecado, te salva del dominio del pecado, te salva de la presencia del pecado, te salva de todas las consecuencias del pecado, porque Él es Jesús el Salvador. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y quiero advertirte algo, no somos salvados de dolor. Es del pecado. No somos salvados de conflictos. Es del pecado, porque incluso algunos de ustedes seguramente en la mañana, hoy que se despertó, tuvo algún conflicto. Si estás casado, probablemente te peleaste con tu esposa antes de venir. Tampoco somos salvos de la cruz, porque Jesús nos dice, toma tu cruz y sígueme. Pero hermanos, somos salvados del pecado para siempre. Somos salvados del pecado para siempre, amén. Somos hechos aptos para el cielo por medio del Espíritu de Cristo. Eso es el nacimiento virginal. Esa es la salvación, ¿no? Jesús, hermanos míos, es un nombre alentador y lastimosamente se ha perdido el peso del nombre, ¿no? Se ha perdido, ya se mira como algo común, pero es un nombre alentador para todas las personas que están cargadas y agobiadas. Puedes llamarlo y cuando estés diciendo Jesús, Jesús, recuerda que tú en ese momento estás diciendo mi Salvador, mi Salvador. Cuando le llames mi Jesús, mi Jesús, mi Salvador, mi Salvador. Puedes aferrarte a Él, puedes llamarlo constantemente. Mira qué tan bello, porque incluso cuando no sabes qué palabras decir, cuando no sabes cómo dirigirte a Él, con el simplemente decir Jesús, Jesús, mi Salvador. Y tienes que meditar en eso. Aquel que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Él pudo haber agarrado, adoptado cualquier nombre. Aquel que es por encima de todas las cosas, por medio de quien se hizo todo, Él pudo haber escogido cualquier título que Él quisiera. Tienes que meditarlo. Él pudo haber dicho, no, ese nombre no, tiene que ser algo más digno de mí, más alto, que nadie más pueda decirlo o conocerlo. Pero no lo hace. En cambio nosotros queremos que se nos diga el doctor, el no sé qué cosa, el licenciado, el arquitecto, lo que sea, el apellido tal. Queremos que se nos reconozca de esa manera. Pero Él no lo hace así. ¿Entiende? El Hijo de Dios se goza con llamarse e introducirse como el Salvador. Los que tenemos hijos, ¿cuánto tiempo pasaste meditando o pensando en el nombre de tu hijo? Algunas veces es difícil, hay mucha pelea, otras veces es fácil, ya sabes, lo has pensado toda la vida. Pero aquel que pudo haber escogido cualquier nombre, se deleitó en el momento de ser concebido, si lo quieres ver en esa manera, darse a conocer como el Salvador. El que salva. Así que, hermano mío, ¿eres una alma sedienta? ¿Necesitada? Puede acercarte con confianza al Salvador, el Salvador. Déjame ponértelo de esta manera. Y es un ejemplo muy malo. De hecho, me cae mal no haber pensado un ejemplo mejor que el que te voy a dar. Pero si conocieras que hay una pastilla en esta tierra que se llama la cura de todo, ¿te la tomarías? ¿Sí o no? Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Amén. Nos salva primero de la pena del pecado, nos salva del poder del pecado y nos salva de la presencia del pecado, el Salvador. Y déjame recordártelo, Juan 3:17, porque Dios nos envió a su Hijo al mundo su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Mira, ahí está.
Él es la salvación, no yo. No lo que yo hago, no lo que yo pienso, no lo que yo digo, no lo que yo siento. Dios envió a su Hijo para salvar el mundo. Si Él envió a su Hijo a salvar el mundo es porque no había algo en este mundo capaz de hacerlo. El otro nombre de este versículo que se le da a nuestro Señor es para hacernos recordar su naturaleza y se le llama Emmanuel. Aquí tenemos un Emmanuel en la iglesia. Saquer, sí. Dios con nosotros. Y el nombre Emmanuel llama o debe hacerte recordar su naturaleza. Dios. Dios. Y ese título de Emmanuel refiere dos cosas. Uno, su naturaleza como Dios. Y dos, ¿dónde está Él? ¿Dónde está? Con nosotros. Con nosotros. La segunda parte de eso con nosotros refiere a su cercanía. No dice Dios lejos, no dice Dios por allá, Dios contigo. Y eso es de suma importancia. Debes de tener bien claro que nuestro Salvador es un hombre perfecto y Dios perfecto que está contigo. Debes tenerlo claro, recordarlo. Si pierdes de vista eso, hermano, puedes creer cualquier herejía. ¿Sabes por qué hay tanta locura en la iglesia hoy? ¿Por qué hay tanto legalismo en la iglesia hoy? ¿Por qué tanto libertinaje? Porque se han olvidado de estos dos nombres sencillos y claros pero profundos. El Salvador, Dios con nosotros. Y han puesto otras cosas más encima de eso. Si pierdes de vista esto, vas a creer herejías terribles y te vas a alejar de Dios. Emmanuel es Dios con nosotros. Jesús estaba con nosotros en carne y hueso y era al mismo tiempo Dios hecho hombre. Desde el inicio, Mateo 1 está haciendo énfasis en eso. Y al leer los evangelios, a menudo vas a descubrir que nuestro Salvador se sentía cansado, ¿no? Jesús, el Salvador, se sentía cansado, se sentía que iba a llorar, se sentía con hambre, se sentía con sueño, se sentía cargado, sediento, se sentía con dolor. Y cada vez que lee eso, debe recordarte de que Él es Jesús el Salvador, hecho hombre. En todo momento vemos al hombre Cristo Jesús. Pero también encontramos en los evangelios la otra parte. Conoce tu corazón, expulsó demonios, tenía poder sobre ellos, podía obrar milagros. Él mismo dijo de sí mismo antes de que Abraham naciera, yo soy el Padre y yo somos uno. Y eso te debe hacer recordar, Él es Dios con nosotros. Las dos cosas. ¿Deseas tener un fundamento sólido para tu fe? ¿Tu esperanza? ¿Deseas caminar fielmente con el Señor sin moverte? Aquí está, no es tan complicado, es sencillo. Confiesa y cree en todo tu corazón que todo poder es suyo en el cielo y en la tierra. No es difícil. Confiesa y cree, Él es Dios, Él es el Salvador, Él es Jesús. Él sabe que somos tan tontos que nos dio un nombre que era para recordar cuál era su oficio. Jesús el Salvador. Él sabe que éramos unas ovejas tontas que se iban a alejar de Él, que nos recordó Emmanuel, Dios con nosotros, cerca. Él es Jesús, aquel que salva. Y es Dios aquel que está con nosotros. ¿Hay alguien más como Él? ¿Hay alguien más que salve? ¿Hay alguien más que esté con nosotros como Él? Él es Salvador. Él es, hermano, míralo, hazlo personal. Él es el Salvador que está conmigo y es Dios. Él es el Salvador que está conmigo y es Dios. ¿Deseas tener un consuelo en tu sufrimiento en los momentos difíciles? Bueno, recuerda, Él es hombre y pasó por las aflicciones que tú mismo has pasado y mucho más. Ninguno de nosotros ha sufrido en su carne lo que Jesús sufrió. ¿Deseas tener seguridad y confianza, certeza de tu salvación? Bueno, recuerda que Él es Dios con nosotros, cercano a nosotros. Jesús conoce tus dolencias, Jesús conoce tus dolores, Jesús conoce tus temores. Él mismo ha experimentado todo ello de la mano del mismo Satanás.
ha padecido hambre, ha derramado lágrimas, ha sentido dolor. Hermano, por tanto, confía en Él con todo tu corazón, en todo momento. Puedes, debes, nunca en ti mismo. Él no te despreciará, no te rechazará, derramará todo, derrama todo tu corazón ante Él, confía en Él, porque Él es Jesús, el Salvador de su pueblo. Emmanuel, Dios contigo. Ahora dejemos que esto penetre más en nuestra mente y en nuestro corazón. Demos gloria a Dios primero por lo que Él nos ha enseñado, porque Mateo nos ha dicho hasta el momento, nos ha hablado de aquel que salvará a su pueblo de sus pecados. Y eso no es todo, nos dice que ese Salvador es Emmanuel, Dios mismo, y es Dios conmigo, Dios con nosotros. Y esas son buenas nuevas, amén. ¿Ha cambiado su nombre Jesús? Sigue siendo Emmanuel. 2025 y seguimos hablando de Emmanuel, Dios con nosotros. Juan 1:14 va a estar en sus pantallas. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese habitar esa palabra habitar que dice Juan es hacer una tienda, habitar en una tienda. Y vino y vimos su gloria, y gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia de verdad. Él vino, yo no fui, Él vino. Y Él vino a habitar con quiénes, hermano. ¿Con quiénes vino a habitar? ¿Y qué somos nosotros? Déjame darte una lista de cómo el libro de Mateo se expresa de nosotros. Corta. Con los dolientes para sanarlos. Con los endemoniados para librarlos. Con los pobres en espíritu para bendecirlos. Con los afanosos para librarlos de su afán. Con los juzgadores para advertirles. Con los leprosos para limpiarlos. Con los enfermos para sanarlos. Con los hambrientos para darles de comer. Con los inválidos para restaurarlos. Y con los perdidos para buscarlos y salvarlos. Ese es Emmanuel. Y nos atrevemos a buscar algo más. Nos atrevemos a esperar en alguien más. Ese es Emmanuel, hermanos, quien aunque era infinitamente rico, se hizo pobre. Asumió nuestra naturaleza humana, entró en nuestra atmósfera de pecado, contaminada por el pecado, pero Él mismo no fue manchado por el pecado. Tomó sobre sí nuestra culpa, llevó nuestros dolores, nuestros besos, fue herido por nuestras inequidades, molido por nuestros pecados. Recuérdalo, fue al cielo a preparar un lugar para nosotros, envió su Espíritu en nuestros corazones, gobierna durante todo el universo a favor nuestro y no solo hace intercesión a favor nuestro, sino que vive para siempre para interceder por nosotros. O sea que mira lo que hizo, vino a nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, y luego regresó por hacer una morada para estar con Él por la eternidad. Y luego la Biblia nos dice que Él vendrá otra vez para llevarnos no solo al cielo, sino que mucho más tiernamente, o sea, mucho más maravilloso, vendrá otra vez para llevarnos a sí mismo. Piénsalo. Jesús es Salvador. Emmanuel, Dios con nosotros, y regresará otra vez después de que hizo una morada en el cielo para nosotros, para llevarnos a sí mismo. ¿Tiene sentido que busquemos otra cosa? ¿Tiene sentido rechazarlo? ¿Tiene sentido que algo más en esta tierra tenga más valor que Él? Que mi corazón sea atraído por algo más. Y si en este momento tu corazón está siendo atraído por algo más que Él, entonces, hermano, te recuerdo la lista. Él vino para salvar a los dolientes, para sanarlos, a los endemoniados, para liberarlos, a los pobres de espíritu, para bendecirlos. Si en este momento algo más tiene más valor que Él, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer?
Si en este momento hay una lucha en tu corazón tan fuerte de qué tiene más valor y lo sabe y lo reconoce y sabe que lo que estás escogiendo es basura y no sirve para nada, ¿qué tienes que hacer? Verdaderamente Él es quien se hizo pobre para que por medio de su pobreza tú puedas ser rico. Verdaderamente Él se hizo menos que un perro para que tú puedas tener un nombre. Tú puedas ser llamado su hijo. Verdaderamente, hermano, Él cargó la culpa que tú merecías cargar para que tú puedas tener vida y vida abundante. Ese es Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no? Así que medita. El hecho de meditar el nombre de Dios, Emmanuel, muestra cuán bajo se inclinó Dios para salvar al hombre. Él era Dios en los cielos y se inclinó, bajó hacia lo pobre, hacia lo sucio, para salvarnos, tomando la naturaleza de los hombres también, de la criatura. La naturaleza divina tomó la naturaleza del hombre, aceptó las debilidades, fragilidades, dependencias de la criatura para poder salvarnos. El hecho de que Él se haya hecho hombre muestra el gran milagro que fue que Dios pudiera añadir, no lo podemos entender, o mezclar, si lo quieres llamar de esa manera, la naturaleza divina y la humana. No podemos entenderlo, pero Dios lo hizo para que tú y yo pudiéramos tener salvación. Muestra la compatibilidad entre la naturaleza humana no caída y la naturaleza divina. El hecho de que ambas pudieran unirse demuestra que verdaderamente estamos hechos a imagen de Dios y que fuimos hechos para Dios. El hecho de que en tu corazón, que tu boca pueda proclamar el nombre de Dios, alabar el nombre de Dios, hermano, eso simplemente demuestra que fuiste hecho para Dios. Y el hecho de que Dios es llamado Emmanuel, Dios con nosotros, muestra que podemos acudir a Él. Si Él ha venido a nosotros, quiere decir que nosotros podemos ir a Él también. Entonces, si Jesucristo es Dios con nosotros, hermanos, acerquémonos a Dios sin ninguna duda ni vacilación. Si Él ha venido a ser Emmanuel, Dios con nosotros, significa que tú puedes acercarte a Él sin ninguna duda y ninguna vacilación. Nadie que se acerca a Él será rechazado. Nadie que entrega su corazón a Él será rechazado. Nadie, hermanos, que se arrepiente, que viene con su corazón en su mano, su corazón saliendo del pecho. Nadie que clama a Jesús, mi Salvador, verdaderamente jamás será rechazado. Así que mi ánimo para ti, donde sea que te encuentres en este momento, donde sea que esté luchando tu corazón, sea lo que sea tus necesidades, no necesitas a alguien más, no necesitas un intercesor, no necesitas un sacerdote o un pastor, no necesitas nada de eso, necesitas reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador. Jesús, el Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. Si algo tienes que hacer, hermano, es arrepentirte de tu pecado y decirle, Jesús, mi Salvador. Oremos. Dios, gracias por lo que nos enseña hoy, por sostenernos y cuidarnos, por mantenernos, Señor, fieles y recordarnos, Señor, algo tan sencillo. Jesús, mi Salvador, Emmanuel, Dios conmigo, Dios. Te ruego y te suplico, quita todas las mentiras de nuestra mente, todas las nubes y haznos ver con claridad, Señor. Dios mismo vino a habitar con nosotros para salvarnos. ¿Qué puedo hacer yo? Creer, confesar con mi boca y mi corazón, creer con mi corazón. Ayúdame, Señor, a hacerlo. Y hacerlo hoy, no seguir caminando más lejos de ti, sino creer en ti con todo lo que soy, Señor. Amén.